Vamos, hermanos, a pasar otro tiempo donde viene el consejo de la palabra. Con este tiempo dejo a mi hermano encargado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno con nosotros, hermanos, porque nos da un día más de estar en su casa. Y por eso estamos agradecidos porque nos ha dado la vida y la oportunidad de estar en este lugar. Vamos a estar meditando, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 32. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Isaías 32 del 1 en adelante. Listos, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: He aquí para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oirán atentos, y el corazón de los necios entenderán para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer iniquidad, para hablar escarnios contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será enaltecido. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, una palabra, hermanos, que el profeta Isaías, hermanos, estaba testificando o estaba hablando, hermanos, de aquel que iba a venir a la tierra a libertar al pueblo. Y por ese libertador es que usted y yo estamos en este lugar. Porque un día, hermanos, Dios decidió enviar a su Hijo para que viniera a morir por nosotros, y ahora tengamos vida y vida en abundancia, porque somos llamados sus hijos. Pero para eso, hermanos, para ser llamados hijos de Dios, hermanos, hay que pagar un precio. Hay que negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, y caminar en obediencia en su palabra, para poder ser llamados hijos de Dios. Porque si no, hermanos, si no somos hijos de Dios, somos hijos del enemigo, hermanos. Y de ahí eso sí ya no lo queremos, hermanos. Queremos nosotros lo mejor para nosotros, hermanos. Queremos ser, hermanos, y queremos estar, hermanos, con Cristo en ese lugar precioso que Él tiene ya listo y preparado para nosotros. Pero dice: he aquí que para justicia reinará un rey. Cristo, hermanos, vino a la tierra, hermanos, y reinó, hermanos, y sigue reinando todavía, porque Él sigue siendo rey. A su nombre toda rodilla se doblará, dice. Y todo aquel que le confiesa, hermanos, como su Salvador, alcanza misericordia. Y tiene escrito ese nombre, tiene escrito su nombre en ese libro de la vida, porque un día ese libro será abierto, y todos aquellos que esté su nombre en ese libro pasarán
a un lugar mejor. Porque en este lugar, hermanos, hay de todo, hermanos, sufrimiento, hermanos, cansancio, enfermedades, hermanos, preocupaciones, hay de todo en este mundo. Pero cuando Cristo venga, todo eso va a terminar. Y todos los afanes que aquí hemos tenido, aquí se van a quedar, incluyendo este cuerpo como decía la hermana Ernestina, que los gusanos se los iban a comer. Y es una realidad, hermanos, porque de la tierra venimos, hermanos, y a la tierra tornaremos. Y aquí dice que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Príncipes presidirán en juicio. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como hijos de un rey, venimos a ser príncipes también, hermanos. Herederos de ese reino con Cristo Jesús. Qué precioso, hermanos. Qué precioso será ese día, hermanos, en el cual estaremos delante de Dios y estaremos recibiendo conforme hayamos caminado y conforme hayamos hecho. Eso es lo que vamos a estar recibiendo. Si nosotros, hermanos, hemos decidido, hermanos, caminar en obediencia a Dios, eso vamos a recibir. Por lo tanto, por ahorita nos podemos ver todos parejitos, iguales, hermanos. Pero el corazón solo Dios lo conoce. Es una realidad, hermanos. Solo Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Y Dios es el único que nos puede ayudar. Pero Dios para eso vino, hermanos, para reinar, hermanos, en justicia, porque Él fue un hombre, que como Dios fue Dios y como hombre también fue hombre. Y obró justicia. Fue un hombre, un Dios, hermanos, en la tierra como hombre y obró justicia. Por lo tanto, nosotros, hermanos, no tenemos excusa de decir, no, pues si Cristo era Dios, pero también fue hombre, sintió, murió también en la cruz, sufrió, hermanos, y sufrió por amor a nosotros. Y es por eso que estamos agradecidos hoy en día. Porque no siendo merecedores, Él decidió llamarnos a nosotros, sacarnos de donde estábamos y ponernos en un lugar especial, en un lugar, hermanos, que somos valiosos para el Señor. Y ahora costamos esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, debemos de estar agradecidos con el Señor siempre. Y dice el 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombras de gran peñasco en tierras calurosas. Mire, hermanos, qué títulos, hermanos, o qué promesas para nosotros, hermanos. Porque Dios, hermanos, Él se compromete con nosotros. Se compromete, hermanos, hay promesas fieles y verdaderas aquí para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. Las promesas ya están para nosotros. Ahora depende de nosotros, hermanos, comprometernos con Él, hacer ese pacto con ese Dios que nos dio la vida y caminar cada día con Él, porque aquí, hermanos, no es de que hoy vamos a caminar y mañana no. Este camino no es así. Este camino, emprendimos, hermanos, este camino y va a terminar, hermanos, hasta que termine nuestra vida en esta tierra, hasta que el fin del mundo venga para nosotros, porque cuando este cuerpo muere, el fin del mundo terminó para esa persona que murió. Pero para los que todavía estamos, hermanos, sigamos adelante, que Cristo, hermano, tiene grandes promesas para nosotros. Y será que el varón dice como escondedero. Hermano, Cristo se compromete, hermanos, y nos garantiza de que si le somos fieles, hermanos, nada podrá hacernos daño. Nada, hermanos, nos podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él es nuestro escondedero, dice. Él es nuestro refugio. Él es nuestra seguridad, hermanos, que somos más victoriosos con Él. Y esa seguridad debemos de tenerla. Pero cuando no estamos caminando bien con el Señor, hay inseguridad, hermanos. Hay problemas.
Pero Dios, hermanos, dice que Él, hermanos, es nuestro escondedero, dice, contra el viento, contra los problemas que vengan a nuestra vida. Él es el único que nos puede ayudar. ¿Qué son los vientos? Son, hermanos, los vientos son los problemas que nos azotan a nosotros. Y si no estamos bien fundados y bien parados en esa piedra que es Cristo Jesús, hermano, si nuestras raíces no están fundadas en Él, esos vientos nos van a hacer mover y van a haber problemas para nuestra vida. Pero Cristo dice que Él es nuestro escondedero. Él dice, nuestro escondedero contra el viento. Él, hermanos, nos va a ayudar en los problemas. Él se compromete en ayudarnos, hermanos. Pero nosotros, hermanos, hay que ser obedientes a su palabra. Hay que obedecerle a Él para que Él, hermanos, pelee por nosotros. Para que seamos victoriosos en el nombre de Él, hermanos. Porque Él ya venció al mundo y si caminamos con Él seremos más que victoriosos, seremos más que vencedores, dice su palabra. Y dice, y como refugio contra el turbión, nuestro refugio, hermanos. ¿Qué es un refugio? Es un lugar, hermanos, de seguridad para nosotros. Un refugio, hermanos, es un lugar, hermanos, en el cual nosotros nos sentimos seguros porque estamos en ese lugar que es un refugio para nosotros. Y ese lugar, y Jesús se compromete, hermano, dice que Él va a ser nuestro refugio, hermano, para nosotros, hermano. Un refugio es un lugar, hermano, preparado para todo problema, para toda tempestad que pueda venir. Ese es un refugio, hermanos, donde hay una seguridad, hermanos, de que todo problema que venga no va a poder llegar ahí, porque para está ese lugar, hermanos, como un refugio y protegido quien esté ahí en ese lugar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que Él es nuestro refugio, hermanos. Él es nuestra ayuda, hermano. Él va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Él ha prometido, hermano, y sus palabras son fieles. Y yo lo creo, hermanos, que Él es fiel en su palabra. Y como refugio contra el turbión, dice, como arroyos de aguas en tierras de sequedad. Jesús, hermanos, es el agua de vida. Es ese arroyo, es eso, hermano, es esa agua que nos da la vida a nosotros, que nos hace crecer cada día, hermano, en obediencia a Él. Es esa agua, hermano, es esa fuente la cual usted y yo, hermano, estamos alimentándonos cada día, hermano. Pero si nos alejamos de la fuente que es Cristo, vamos a morir. Todo árbol, hermanos, que se aleja de la fuente o que le llega la sequedad, le llega, hermano, donde no le llega el agua, se muere. Aquí pudimos ver, hermanos, hace unos años atrás, que no llovió casi por todo un año. Muchos árboles se secaron. Muchos árboles se secaron. Y, hermanos, es que Dios, hermanos, nos habla, hermanos, con palabras de las que usted y yo entendamos, hermanos, para que lo apercibamos y nos demos cuenta de que Él está con nosotros. Y que entendamos bien, hermanos, porque el día de mañana, Cristo, cuando estemos delante de Él, seremos juzgados y no va a haber excusa para nosotros. No vamos a poder decirle, no, Señor, yo no entendí tu palabra. Porque la palabra, hermanos, es recta. Que no la querramos entender, esa es otra cosa. Que la que yo la quiera entender a mi manera, esa es otra cosa. Pero la palabra ahí está, hermanos. La palabra está ahí para que usted y yo la entendamos. Como aguas que en las tierras de sequedad, como sombras de gran peñasco en tierras calurosas, dice. Mire, hermano, es que Dios es bueno, hermanos. Dios, hermanos, tiene tan cuidado de cada uno de nosotros, hermanos, que Él nos da lo que nosotros necesitamos. Yo me he puesto a pensar, hermanos, si el pueblo de Israel, si el ángel de Jehová, como dice la palabra, no hubiera ido delante de ellos, muchos hubieran muerto
Bueno, la mayoría murió, pero por desobedientes, porque murmuraron. Pero si Dios no hubiera ido delante de ellos, algunos hubieran muerto en esos calores. Pero Dios se encargó de alimentarlos, de cuidarlos, hermanos, y de asegurarse de que llegaran con vida, pero tenían que pasar un proceso. Dios, hermanos, tenían que pasar un proceso. Dios les estaba mirando el corazón, cómo estaban delante de Él. Y ese proceso también nosotros lo tenemos que pasar. Cómo Dios nos mira, cómo estamos delante de Él, cómo está nuestro corazón delante de Él. Pero Dios, hermanos, se encarga, hermanos, de darnos lo que nosotros necesitamos. De lo que nosotros necesitamos, hermanos, Dios nos ayuda. Y si le somos fieles, hermanos, tenemos esa seguridad que Él va a proveer. Si Abraham, hermanos, le creyó al Señor, aún decidió sacrificar a su propio hijo, pero él creía de que Dios iba a proveer. Él tenía esa seguridad. Aún sabiendo de que estaba seguro que iba a sacrificar a su hijo, él siempre seguía creyendo que Dios había dicho que de él iba a salir una nación grande. Él lo seguía creyendo. Y nosotros, hermanos, seguimos creyendo que un día Cristo viene por nosotros. Tenemos esa seguridad, hermanos, de que Cristo pronto viene y que por eso tenemos que estar listos y preparados. Porque el día ni la hora no la sabemos. Pero sí, Él pronto viene por su pueblo. Dice, y el corazón de los necios, el 4, y el corazón de los necios entenderán para saber, dice. Y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente y claramente. Pero el corazón de los necios entenderán para saber. La gente allá afuera no quiere, hermanos. Pero Dios, hermanos, dice que el corazón de los necios se entenderán. Cuando una persona no quiere, hermanos, nada, hermanos, por todo lo que nosotros hagamos, no lo vamos a hacer cambiar. Hay una necedad en su corazón, hermanos, y nada le va a entrar a su corazón. Solo Dios. Él es el único que los puede ayudar a nosotros y les puede ayudar a esa gente, hermanos, que no quieren todavía del Señor, pero que alguno de esas gentes, Dios los va a llamar a su presencia. ¿Cuándo los va a llamar? No lo sabemos. Pero sí sabemos de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios bueno al que nosotros le servimos. Y el corazón de los necios entenderán para saber, dice. Y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente y claramente. La lengua de los tartamudos. Aquí ya no hay, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando vinimos a los caminos del Señor, los quitó todo eso, hermanos. Nos abrió nuestros oídos, nuestros ojos, hermanos, nuestro entendimiento, hermanos, para que nosotros podamos ver las cosas claramente y como son, hermanos. Como decía mi hermano, claro decía y a todo colores. Es que Dios es bueno, hermanos. Dios, hermanos, es bueno con nosotros, hermanos. Dios, hermanos, nos ha dado a entender, hermanos, y nos ha dado, hermanos, a entender su palabra, y nosotros como hijos entendidos que somos, entendemos y nos damos cuenta qué tan bueno es el Señor con nosotros y qué tan bueno era antes de venir a los caminos de Él. Porque aún sin merecerlo, hermano, Él murió por nosotros. Él murió por sus enemigos, dio su vida en la cruz del Calvario por aquellos que lo estaban crucificando en ese momento. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. Porque no lo sabían. Nosotros, hermanos, en otro tiempo negábamos, hermanos, su palabra. Hacíamos las cosas a nuestra manera. Hacíamos todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Pero por qué? Porque no sabíamos. Todavía no era el tiempo de nosotros de estar delante del Señor. Pero ahora que Dios nos llamó y nos abrió nuestro entendimiento y conocemos, hermanos, tenemos que obedecerle al Señor. Porque si no lo hacemos,
ya es pecado, dice la palabra. Ya estamos en problemas. Pero nosotros, hermanos, queremos lo mejor para nosotros, hermanos. Pero seguimos, hermanos. Dice el 5, y el ruin nunca más será llamado generoso. Esta palabra, hermanos, el ruin, dice. Nosotros, hermanos, allá teníamos en El Salvador, teníamos esa expresión, esa palabra, hermanos. Y esa palabra se usaba, hermanos, cuando a alguien, hermanos, a un trabajador, hermanos, no lograba hacer lo que le ponían que hiciera, su tarea que hiciera, le decíamos, no, hombre, qué ruin eres tú, no pudiste hacerla. ¿Verdad? Entonces, pero Dios, hermanos, aquí nos está diciendo, el ruin nunca más será llamado generoso. Una persona, un ruin, hermanos, es una persona que no sirve, hermanos. Una persona que no sirve, hermanos. Pero nosotros, hermanos, no somos llamados de esa manera, porque somos hijos de Dios. Pero dice que el ruin nunca más será llamado generoso. El generoso es aquella persona que es buena, hermanos. Por eso el ruin no es bueno, hermanos. Por eso no se le va a llamar generoso, dice. Porque el que es ruin, hermanos. Y nadie le va a poder ayudar, solo Dios. Solo Dios es el que puede ayudarnos, hermanos. Y es el único en el cual nosotros hemos confiado, hermanos, y hemos creído. Y creímos un día, no porque lo merecíamos, sino porque Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Pero el ruin nunca más será llamado generoso, dice, ni el tramposo será llamado espléndido. El tramposo, dice. Nosotros, hermanos, el tramposo, hermanos, podríamos llamarle, decirle el que pone una trampa, hermanos, porque pone muchas trampas. Pero para nosotros, en nuestro lenguaje, el tramposo es aquel que no paga. Es el que debe y no paga. Ese es el tramposo para nosotros. ¿Verdad? Entonces, y mire lo que dice. Y el tramposo no será llamado, ni el tramposo será llamado espléndido. Una persona espléndida, hermanos, es diferente, es lo contrario, hermanos, a una persona tramposa, a una persona que no paga. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, ya no somos de esos, hermanos. Nosotros, hermanos, Dios nos cambió y nos hizo ver las cosas con claridad, y ahora, hermanos, somos hijos de Dios por misericordia, hermanos, y por eso le estamos agradecidos a Él. Y por eso seguimos adelante, hermanos, creyendo de que somos, hermanos, hijos de Dios, y que un día Él viene por nosotros, porque Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Nunca podremos pagar lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Dice el 6, porque el ruin, dice, hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad. Mire, hermanos, esa es una persona, un ruin, hermano, es una persona mala, hermanos. Es una persona, hermanos, que no le desea el bien a los demás. Una persona, un ruin, hermano, es una persona, hermano, que se alegra con el mal de los demás. Y eso, hermanos, es contra la voluntad de Dios. Y eso es un gran pecado delante de Dios. Por eso, hermanos, ¿por qué está escrito aquí? Yo no lo sé. Yo no conozco su corazón, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Y Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Pero nosotros digámosle al Señor, ayúdanos, Señor, porque tú eres el único que puedes ayudarme. Porque el ruin, dice, será el mismo 6, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Mire, hermanos, eso es grave, hermanos, para hablar cosas en contra de Dios. Eso, hermanos, solamente las únicas personas que pueden hacer eso es una persona que no tiene temor de Dios o que ya prácticamente le está sirviendo a Satanás. Porque las personas que le están sirviendo a Dios, ya esas personas, hermanos, ya son grandes blasfemos, hermanos, contra Dios.
Son personas, hermanos, que están viviendo en este mundo, pero nomás solamente para hacer el daño. Personas, hermanos, que ellos, esas gentes, hermanos, que le sirven a Satanás, ellos saben que viene un castigo para ellos. Pero solamente Dios es el único que puede ayudarles. Solo Dios es el que les puede ayudar, así como nos ayudó un día a nosotros, hermanos. Porque si nosotros, hermanos, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, el camino o el castigo que les espera a esas personas, ese mismo castigo nos hubiera esperado a nosotros. En que nosotros no teníamos pacto con el mismo diablo, pero por no obedecer a Dios o por querer hacer las cosas a nuestra manera, hubiéramos ido al mismo lugar. Pero ahora, hermanos, que Cristo nos llamó, tenemos, hermanos, esa esperanza y esa seguridad que si le somos fieles, estaremos con el Señor. Para cometer, dice, impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Qué grave, hermanos, es esto. Quitándole la bebida al sediento, quitándole las cosas al que los necesita. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que esa gente tiene necesidad también. Y es de orar, hermanos, por esa gente, pedir misericordia por ellos, por nosotros mismos, por la iglesia y por ellos también, porque también tienen una alma, hermanos, una alma que si no se arrepienten van a ir al castigo eterno, a la condenación eterna, como dice la palabra. Pero nosotros, hermanos, estamos en este camino, hermanos, y hay que caminar en obediencia, porque desobedecerle al Señor, hermanos, ¿cómo le podría decir? Perder esta salvación, hermanos, es fácil. Perder, hermanos, la salvación es fácil. Por eso, hermanos, solo Dios es el que nos puede ayudar. Él es el único que nos ha ayudado hasta aquí, hermano, y nos va a seguir ayudando, porque Él es fiel en su palabra y Él ha prometido estar con nosotros. Dice el 7, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Las armas del tramposo son malas. Mire, aquí ya habla del tramposo, hermanos, es del que pone trampas. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples. Sabemos, hermanos, que esa es la obra del enemigo. Eso es lo que Satanás ha venido a este mundo a hacer y lo sigue haciendo todavía. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, sabemos de que todas las cosas que no son de Dios vienen de parte del enemigo. Y por eso debemos de estar preparados, hermanos, caminar con el Señor para poder, hermanos, darnos cuenta y saber de dónde viene ese ataque. ¿De dónde viene eso, hermanos? Sabemos que si viene del enemigo, Dios nos va a ayudar. Porque estamos, hermanos, con esa cobertura. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro refugio, dice su palabra. Y si Él es nuestro refugio, hermano, venga lo que venga contra nosotros, Él va a estar con nosotros siempre para ayudarnos. Pero dice, pero el generoso, el 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será enaltecido. De esos queremos ser nosotros, hermanos. Porque pensamos, hermanos, generosidades y por las generosidades seremos enaltecidos. Dios, hermanos, está mirando todo lo que nosotros hacemos. Dios nos está mirando, hermanos, cómo estamos caminando, cómo caminamos y qué hacemos en este camino, hermanos, y Él nos va a dar conforme nosotros hagamos. Por eso, hermanos, Dios es bueno con nosotros, hermanos. En conclusión, hermanos, dice, esta profecía predice el reinado mundial de Cristo. El profeta Isaías, hermanos, estaba viendo, hermanos,
generaciones atrás, antes de que Cristo viniera a la tierra. Él estaba mirando, hermano, el reinado de Cristo en la tierra, cómo iba a venir, hermanos, y cómo está reinando hoy, porque eso es lo que estaba viendo el profeta Isaías, hermano, que cómo Cristo está reinando. Por eso, hermano, él, porque andaba con el Espíritu de Dios, él podía ver todo eso. Pero una de las primeras características, hermanos, de un hijo de Dios es obrar justicia. Si obramos justicia, hermanos, estamos en el camino que Dios quiere que caminemos. Porque Cristo es justo, hermano, y nosotros debemos de obrar justicia. ¿Cómo debemos de obrar justicia, hermanos? Amando y deseándole, hermanos, a nuestro hermano lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Eso es obrar justicia. Si nosotros amamos a nuestro hermano como nosotros mismos, estamos obrando justicia. Pero hoy en día, hermanos, nosotros, hermanos, estamos caminando, hermanos, diferente. Es que nosotros somos bíblicos, hermanos. La Biblia, nosotros, ¿qué dice la Biblia? Que escapemos por nuestra vida. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos? Que se rasque con sus propias uñas. Que aquí mire cada quien por su cuenta. Y eso no es de Dios. Porque Dios nos llama que obremos, hermano, y que nos unamos, hermano, y que sintamos la necesidad de cada uno. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero muchas veces nosotros, hermanos, transversamos las cosas y hacemos a nuestra manera. Y Dios no es el único que nos puede ayudar. Pero para eso tenemos que obrar esa justicia, hermanos. Y otra de las características es, de todas aquellas personas, dice, y por personas que viven de acuerdo con la palabra de Dios. Otra de las características, hermanos. Si vivimos esta palabra, hermano, vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Si obedecemos su palabra, hermano, vamos a ser victoriosos, hermano. Vamos a ser bendecidos aquí en la tierra y en la otra vida que nos espera. Pero hay que vivir la palabra. Hay que apegarnos a su palabra. Hay que obedecer su palabra. Hay que creerle al Señor, hermano. Y si vivimos la palabra, le creemos al Señor, Él se compromete a ser nuestro refugio, ser nuestra ayuda, ser nuestro todo para nosotros, hermanos. Pero depende de nosotros. Para que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, que somos temerosos de Dios, debemos de ser, como dice la palabra, temerosos de Dios. Si no somos temerosos de Dios, el ángel de Jehová no va a estar cuidándonos. Si no somos temerosos de Dios, van a venir todo problema a nuestra vida. ¿Pero por qué vienen todos esos problemas? Porque hemos dejado su palabra. Nos hemos descuidado, hermanos, y no estamos caminando bien como Él quiere que caminemos. Parémonos, hermanos, y miremos y analicemos nuestra vida, hermanos. Aquí no es de que analicemos al hermano. Aquí es analicémonos nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo caminando con el Señor? ¿Cómo quiero recibir esa bendición de Dios? Miremos en qué le estoy fallando y seremos bendecidos. Porque Dios quiere bendecirnos cada día, hermanos, pero depende de nosotros. Depende de usted y depende de mí si queremos esa bendición. Pero si nosotros, hermanos, caminamos en obediencia al Señor, hermanos, ¿qué nos puede esperar? Si la muerte viene, hermano, gloria a Dios, porque estaremos con el Señor. Pero el problema es cuando nosotros no estamos caminando bien con el Señor y viene la muerte, hay preocupación, hermanos. Pero estamos a tiempo todavía. Hay oportunidad, hermanos, tenemos vida, porque mientras vida hay esperanza, y mientras hay vida hay esperanza. Y si tenemos todavía vida, entonces podemos arreglar nuestra vida con el Señor y estar listos y preparados para cuando el Señor venga por nosotros. Dios les bendiga, mi hermano, con nosotros.